Vamos a saludar con nuestro tercer invitado. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, al amigo de esta casa, Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo social. Y con él hoy vamos a analizar todo lo que está pasando en este Ecuador del alma, que se está cayendo a pedazos, lamentablemente. Así está el país. ¿Cómo le va, Felipe? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Encantado de estar como bastante seguido aquí en mi casa, que es Ecuador en directo. Yo quisiera empezar con una nota gastronómica, mi querido Jaime. ¿Qué es el famoso motepata de mi ciudad de Cuenca? Porque se piensa que es mote con pata de res o pata de cerdo. No. Pata en quichua quiere decir bueno, bien hecho. Manzana pata quiere decir una buena manzana. Mote pata quiere decir un mote bien cocinado, bien preparado, bien adobado. Y es un plato de la gastronomía cuencana que lleva mote, por supuesto, que lleva tocino, que lleva carne de cerdo, que lleva longaniza y que lleva pepa de sambo, que le da una textura como el maní a los platos manavitas. La pepa de sambo le da esa untuosidad, esa espesura a las sopas cuencanas. Es una sopa típica de carnaval porque es llena de grasa para poder aguantar el frío de los baldazos de agua, ¿no? Así que el mote pata es eso. Mote es un plato sopa típico de mote con cerdo, un súper típico, tremendamente típico de la ciudad de Cuenca, ¿no? Y en todo así restaurante que con existe... el mejor está en las casas. Es como la fanesca quiteña o como la menestra guayaquileña. En cada casa tiene su sabor propio, su condición propia. ¿Pero lo hacen en una temporada o siempre lo hacen? No, solo en carnaval. Es un plato de carnaval que se come con también dulce de higos con queso, que es el postre de carnavalero, ¿no? Y normalmente algún plato termina, ahí se ve el mote pata. Ahí, ¿no? Está el mote pata. Mote de pata. Claro, con pedazos de tocino, con pedazos de longaniza y espesado con pepa de sambo, que es el plato. Es delicioso. Carlita pregunta si lleva maní. ¿Lleva maní? No maní. Pepa de sambo, las semillas del sambo, que es una versión del uso del maní manavita y costeño, ¿no? Pero el serrano es con pepa de sambo, es delicioso. Y esto se come con incurtidos, cebollitas blancas, perlas pequeñitas incurtidas, zanahoria, coliflor, etcétera, guardadas en vinagre. Y esto se lo pone sobre el plato. Eso es espectacular. Ya, lo que en Manaví le llamamos picle. Y algún plato termina en la cabeza de alguien porque se juega carnaval también en la mesa, ¿no? Bueno, gracias por darnos esa clase ahí, ¿no? Voy a ir a comerme un motepata, se ve riquísimo, doctor. Es delicioso. Doctor, bueno, no es tan agradable lo que tenemos que conversar hoy día, han sido días muy difíciles, bueno, semanas muy difíciles, ¿no? Ya también recordemos, hace una semana atrás también Luisa González sufrió pues ese allanamiento, esa exposición en pijama, y lo que hace estos pasquines, porque yo no les quiero decir prensa, más allá de los procedimientos judiciales, es denigrar a las personas, y yo contra eso siempre voy a estar en contra. Se mantiene la persecución política, la exposición, el show, la narrativa, pues, y ahora Aquiles Álvarez se convierte en el centro, ¿no? En la atención. ¿Cuál es su visión? Y una cosa que quisiera que me conteste, no sé si ahora o en el transcurso de la entrevista, es desde su punto de vista como psicólogo, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿Cuál es el objetivo del presidente? Carlita, perdón, Felipe, antes de ir con su respuesta, quiero pedirle a Jorge que ruede las declaraciones del abogado Ramiro García, que es el abogado del alcalde Aquiles Álvarez. Sustentó su acusación en una pericia de chats de WhatsApp, en un informe policial hecho en base de los chats de WhatsApp y en una denuncia anónima. Es decir, nada, ni una sola documentación que demuestre un solo acto de lavado de activos o de delincuencia organizada o de ni siquiera de comercialización ilícita de combustibles, absolutamente nada. Primero que este es un caso
que se basa en los mismos hechos del caso denominado AAA. Es decir, no nos aporta absolutamente nada más. Estos chats, este dispositivo que ha sido entregado por un denunciante en el 2021, ¿qué es el elemento que me has presentado? Mire, quien presenta, sí, presentan, entiendo que han hecho la explotación de los dispositivos, y lo que encontraron son conversaciones de esta persona que fungía de, entiendo yo, gerente financiero de las compañías y los directivos y los compañeros de la empresa, pero en absoluto nada sobre lo que supuestamente relata en la audiencia, la supuesta venta ilícita de combustibles. Todo lo contrario, es más, se dejó en claro que es materialmente imposible que las comercializadoras vendan un solo galón por fuera de la ley. ¿Por qué? Porque la comercializadora, al ser intermediaria, no vende a cliente final, sino que todo lo que vende es despachado por Petroecuador para que se entregue directamente o a la estación de servicio en el caso de las gasolineras o a los clientes navieros o industriales en el caso de esos sectores. Bueno, ahí está justamente el doctor Ramiro García diciendo que esto se sustenta en base a un chat de WhatsApp. Denuncia anónima también. Denuncia anónima. Y que es una extensión también del caso AAA. Claro, es que no tienen nada. Esta es una acción de persecución, son acciones de persecución política. Quieren sacarse de encima a un candidato muy fuerte a la reelección en la alcaldía de Guayaquil y un presidenciable. Yo creo que esto es lo que están haciendo. No hay fundamento jurídico en el Ecuador que valga. No hay procedimiento jurídico que valga. Todo ha sido violentado. Me decía alguien, no sabemos a dónde vamos en el Ecuador. Le dije, no sabemos a dónde vamos, ya estamos en ese lugar. El Ecuador está en un estado lamentable, deplorable, de destrucción absoluta de la institucionalidad. Mire, ¿cómo es posible que la señora Diana Jácome, parlamentaria de este país, advierta y diga que se preparen y compren pijamas nuevas porque van a venir allanamientos violentos, abusivos, ilegales, ilegítimos? Y un asambleísta de ADN ya lo sabe. Esta es la demostración, y hace una advertencia tan grosera, que se pongan buenas pijamas. Que compren pijamas nuevas, se pongan buenas pijamas. No sé, yo duermo sin pijama, no sé qué fotos sacarán de mí si se les atreve a allanar mi casa, pues no encontrarán nada, pero me verán en cueros, porque yo no duermo con pijamas, señora Diana Jácome, ya que le interesa eso. Esto, más allá de lo satírico que pueda sonar. Estamos en un país en donde se irrespeta absolutamente todo. Aquí no hay ni Dios ni ley. A tal punto no hay ni Dios ni ley que pueden allanar la casa del alcalde de Guayaquil de la forma que allanan y llevarse a toda su familia y allanar la casa de sus hermanos y llevarse 11 personas detenidas por una denuncia anónima y un chat de WhatsApp, como explica el abogado del señor alcalde. Esto es inadmisible, esto es intolerable, esto muestra el nivel de deterioro al que hemos llegado. Y en la justicia, mi querida Carla, estamos ya más abajo de más abajo. Se le nombra presidente del Consejo de la Judicatura a un estudiante de Derecho que el único mérito es que, según he leído, es pareja sentimental del señor Neira, ¿no? Esto es lo que he leído en y no solamente eso, doctor, que condonó la deuda del SRI. Exactamente. ¿Y Corporación Novoa? Corporación Novoa los condonó cuando era director del SRI también por esta. Mire, Carla, el Ecuador reconoce las uniones libres de estados monogámicas del mismo género, eso está reconocido. Por lo tanto, el tema de prohibición de que la pareja de vida de una persona, la esposa, el esposo, tengan cargos en el sector público porque eso es inadmisible, es ilegal, es ilegítimo, también debe aplicarse en este tipo de circunstancias, pues.
No, el señor no puede ser director del SRI, no puede ser presidente del Consejo de la Judicatura cuando su pareja sentimental es una de las personas más poderosas y que toma decisiones en el gobierno del Ecuador. 12 cargos tiene el señor Neira. 12 cargos tiene el señor Neira. Además de tener pluriempleo, su pareja sentimental ahora preside el Consejo de la Judicatura y era la cabeza del Servicio de Rentas Internas. Esto demuestra el nivel de deterioro ético, moral, al que ha llegado la administración pública en manos del señor Daniel Noboa, que no le importa poner una diseñadora de modas al frente de la salud pública, un economista al frente del Consejo de la Judicatura, un abogado al frente del Ministerio de Salud Pública. No le importa, no le interesa. Lo único que le interesa es poner a su gente de confianza, a sus empleados, para que hagan lo que él quiere que hagan. No más, nada más. Y esto nos tiene, Carla, en el peor deterioro de la vida republicana de toda nuestra historia. De toda nuestra historia, en manos de un señor que ni siquiera pasa aquí. Alguien decía, no hay como gritar fuera, no voy afuera porque vive fuera. O sea, ya está afuera. Creo yo, Carla, que esta situación empieza a contagiar muchas esferas del poder público. Por ejemplo, no quiero ya ni referirme al juicio al señor Godoy, porque eso ya es clamoroso, ¿no? El presidente de la función judicial implicado directísimamente con el narcotráfico, o sea, ya. Pero más allá de eso, ahora que tienen el señor Larco ahí, que es parte, pertenece al círculo del gobierno, ¿usted cree que van a dar paso al juicio político del señor Godoy o no? ¿O todavía podemos pensar que piensan en salvarlo? Porque es que el señor Godoy, con esa sonrisa que se le veía, esa forma tan sarcástica, es como que él dice, yo los tengo en mis manos. Claro, lo previsible podría ser que lleguen a una negociación, le veamos al señor Godoy de embajador en alguna embajada importante del Ecuador, le salven el pellejo y después renuncien. Podría ser, digo yo, como pensando qué salidas le podrían dar al señor Godoy, ya que tienen un alfil mucho más manejable que él, ¿no? Porque a la final el señor Godoy capaz que les tiene hasta chantajeados. Digo yo, no sé, no me consta. Son hipótesis, claro. Analizando el tablero, porque hay actitudes inexplicables. O son socios, o están en el mismo juego, pero en política siempre habrán estas previsiones de tener en la mano cartas guardadas, ¿no? Yo creo que eso es lo que puede pasar. Pueden salvarle y el señor renunciará herido en su honor delincuencial, ¿no? Porque amenazar a todos los asambleístas, como lo hizo, es un acto delincuencial, pues, ¿no? Es un delito cometido en sede parlamentaria, mi querida Carla. Entonces, creo yo que eso puede pasar con él. Ahora, el deterioro, decía yo, está a tal grado de profundidad en el Ecuador, que las Fuerzas Armadas, el día 28 de enero, se permite el jefe del Comando Conjunto, el general Delgado, emitir una disposición a las Fuerzas Armadas prohibiendo que se deje entrar periodistas, ciertos periodistas, que se les haga un análisis de si están a favor o si están en contra del gobierno. Pues general Delgado, por Dios santo. Eso no se hacía ni en la dictadura militar que vivía el Ecuador. Hasta en la dictadura militar. Podemos verlo para ver ese reportaje un poquito para poder analizar, que es importante conversar sobre ese tema, doctor. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas censuran a los medios de comunicación y periodistas que no se sujetan a sus lineamientos. Lo revela un oficio del jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, del 28 de enero, en el que ordenó a los comandantes del Ejército, Marina y Aviación la evaluación de los medios y comunicadores para cualquier cobertura periodística. Estableció 4 parámetros para autorizar coberturas y acreditaciones: línea editorial del medio, tratamiento informativo histórico sobre las Fuerzas Armadas, rigor informativo y conducta profesional, postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas.
Delgado dispuso que se evite la acreditación de medios y comunicadores que mantengan una posición contraria que, a su juicio, perjudica la imagen institucional. En otro informe de 9 páginas, la Dirección de Comunicación del Comando Conjunto estableció todos los lineamientos para las coberturas. En el capítulo de restricción de acreditaciones, se determina 4 criterios para negar el acceso a la información oficial, entre ellos, a quienes afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. Así concluye que la exclusión técnica y justificada de medios perjudiciales es necesaria, pero debe complementarse con una estrategia inteligente de inclusión selectiva. Para sustentar la censura dictaron una matriz de evaluación de los medios calificada sobre 100 puntos, de 80 a 100 medio apto, de 60 a 79 apto condicionado, menor a 60 no apto para acreditación. Estas limitaciones fueron emitidas después de una serie de reportajes de Televistazo sobre irregularidades en la ejecución de un millonario contrato de un radar de última generación para la lucha contra el narcotráfico, que permanece embodegado desde hace 6 meses en España. Bueno, para poner en contexto a nuestros seguidores, doctor, bueno, pues imagínense, nosotros no podríamos ir a ninguna cobertura de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, todo el que haya hablado, protestado, puesto la noticia del asesinato brutal de los 4 niños de las Malvinas. Correcto. Este rato está tachado y tendrá menos de 60 puntos. ¿Qué haríamos nosotros, pueblo ecuatoriano, si nos ponemos a calificar con la Constitución en la mano el rol de las Fuerzas Armadas en estos últimos años? A ver si alguno merecería seguir en el puesto, pues. ¿No? La violación de derechos humanos, las desapariciones forzosas, el abuso, el autoritarismo, la corrupción, la complicidad con las economías criminales del narcotráfico y todo lo demás. Es decir, ¿en qué condición estamos? ¿Cómo se permiten calificar? Mire, yo creo que esto es presión del ministro, conociendo cómo son las Fuerzas Armadas por dentro. Esto no es cuestión de las Fuerzas Armadas. Esto es presión del ministro Loffredo, que es tan disparatado como todo el gobierno del Ecuador. Y esa presión se traduce en esta línea impuesta por el jefe del Comando Conjunto, ¿no? Yo no le quito responsabilidad al general Delgado, pero él ha cedido seguramente a la presión de Loffredo para que no hablen mal de él mismo. O sea, si usted, Carla, si Jaime, si Ecuador en Directo, si el Chochólogo, si nosotros hemos cuestionado los contratos para las chalecos y cascos de cartón, entonces ya estamos tachados. No se puede hacer ninguna investigación sobre Fuerzas Armadas, sobre las desapariciones forzosas. 43 desaparecidos tenemos. Más desaparecidos que en la época de la represión de León Febres Cordero. Entonces de esto no se puede hablar. Ya, quítenme puntos, señores de las Fuerzas Armadas, por lo que estoy diciendo, ¿no? Quítenme puntos, pues obviamente, después de haberme condecorado como Fuerzas Armadas por mi gestión en el Ministerio de Defensa, quítenme puntos porque estoy cuestionando cosas que son cuestionables y que son inaceptables. Y no estamos afectando el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿y quién nos califica, no? ¿Cómo nos califican? O sea, ¿quién puede decir si eres apto o no eres apto? O apto condicionado. O sea, me dejas ingresar a una cobertura, me acreditas, pero estoy condicionado. ¿Condicionado a qué? ¿A no preguntar? Claro, ¿condicionado a qué? O condicionado a que cuando los no aptos para acreditación serán una lista negra, que cuando aumente el número de desapariciones empezarán a desaparecer del Ecuador. Esto no puede ser, Carla. Ya no estamos ante un futuro oscuro. Estamos en una situación de ruptura total de la democracia, de la institucionalidad, de las atribuciones institucionales que tiene cada institución del Estado. Las Fuerzas Armadas no tienen esta atribución. Se están arrogando esa atribución, como se arroga a la Fiscalía el tema de hacer lo que le dé la gana, meterse a la casa de quien le dé la gana, no de quien le dé la gana, de la gente opositora al gobierno. Esto se llama persecución política. Y mire, Carla, yo le voy a contar a nuestra audiencia que el día 5 de enero tuvimos una reunión de 11 de los 14 partidos con presencia nacional que tiene el Ecuador, partidos y movimientos. Tenemos 14 legalizados, 11 nos reunimos
en el CIESPAL, gracias a la facilitación que hizo la Fundación Friedrich Ebert alemana. Facilitó esta reunión, invitó a los 14 movimientos y partidos, asistimos 11. Y los 11 movimientos y partidos presentes, Suma, Creo, Izquierda Democrática, estuvo Social Cristianismo, Centro Democrático, los partidos de la izquierda, Unidad Popular, Socialismo, Pachacuti, el Partido de la Revolución Ciudadana, 11 partidos y movimientos. Y los 11 coincidimos en que en el Ecuador no hay vigencia de la democracia. Partidos de la derecha, del centro y de la izquierda. Coincidimos 11 de los 14 que en el Ecuador no hay vigencia de la democracia, que ha sido destruida por el gobierno del señor Daniel Noboa. Y coincidimos que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no garantizan la democracia y los procesos electorales en el Ecuador. Decidimos hacer una comunicación pública que la Revolución Ciudadana ya la ha firmado y los otros movimientos y partidos están en ese proceso y ya saldrá al ámbito público, ¿no?, pidiendo la renuncia de todos los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral porque se han autoprorrogado desde el año 2019. Esto es ilegal, ilegítimo, inaguantable, no debe permitirse en el Ecuador esto. Y ahora con la nueva convocatoria, elecciones seccionales, van a prorrogarse hasta más allá del 2027. Otra vez. Y después entrarán en otro proceso y se autoprorrogarán nuevamente. Imagínense lo que es, Carla, que todo el espectro político del Ecuador rechace esa ruptura democrática. Claro, dirán, pero ¿qué efecto tiene? La lectura internacional será que en el Ecuador no hay democracia, que en el Ecuador no hay garantía ninguna para procesos electorales y que tenemos órganos electorales totalmente entregados al poder del señor Noboa. Esto puede ser también un prólogo para una convergencia, no se ha hablado de aquello, debo aclarar muy bien, pero algo se esbozó, una convergencia para la revocatoria del mandato del señor Noboa. Creo que el Ecuador estamos empezando a pensar en soluciones drásticas para una situación ya insostenible. Carla, no es solo la prisión del señor alcalde, injusta, ilegítima, ofensiva para Guayaquil y para la patria. No es solo eso, es el abuso, lo que iba a venir el día 18 contra Luisa González, Andrés Arauz, una sentencia filtrada que ya está escrita, el día 5 se filtró esa supuesta sentencia, ¿no?, de un acto de juzgamiento que iba a suceder el 18. 13 días antes ya tenían escrita la sentencia, sancionando a quienes iban a juzgar y pretendiendo borrar del registro electoral al movimiento Revolución Ciudadana, según la filtración. Nada ha dicho el Tribunal Contencioso Electoral al respecto, ha mantenido absoluto silencio. Lo que sí ha hecho es suspender esa audiencia y pasarla para el mes de marzo, no sé si para el 13 o 16 de marzo, el día exacto no lo tengo en la cabeza, pero en el mes de marzo ya está pasada esa sesión de juzgamiento. ¿Qué pasó? Les vieron las enaguas, ¿no? Se agacharon y les vieron los interiores, lo que tienen ya previsto en contra del movimiento Revolución Ciudadana, que es una acción que vienen sosteniendo todo el tiempo en contra del movimiento. Miren lo que está pasando con este señor. Ustedes como directivos del movimiento que ya tienen previsto esta situación o el objetivo, ¿tienen ya claro qué acciones van a tomar? Porque ya nos damos cuenta, ¿no? Ellos no quieren darles el espacio para que Revolución Ciudadana participe en las nuevas elecciones seccionales, que serían las que se vienen, porque saben el respaldo popular que tienen, el crecimiento que han tenido y, por supuesto, la baja en popularidad del presidente y de todo el movimiento Acción Democrática Nacional. Claro, mire, nosotros seguiremos con todas las acciones legales que corresponden,
convencidos de que en el Ecuador esas acciones legales valen para nada. El abogado del señor alcalde de Guayaquil, de Aquiles Álvarez, lo expresa en esto. No hay razón jurídica, y está hablando un hombre que tiene mucho conocimiento jurídico, o sea, no es un pelele, pues es un hombre que, así yo discrepe políticamente con él, tiene un conocimiento jurídico sólido y muy sólido, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, ha sido o es, no sé. Entonces, él dice que no hay fundamento jurídico ninguno para lo que está sucediendo. Sin embargo, lo hacen. Pueden hacer todo lo que quieran porque tienen secuestrada la justicia en el Ecuador. Nosotros daremos todos los recursos, aplicaremos y recurriremos a todos los recursos que la ley nos permite, pero también nos ponemos en resistencia. No puede ser que violentando la ley y la institucionalidad quieran aplicarnos sanciones desproporcionadas para cuestiones que son infracciones menores. Mire, Carla, todo este tema por el que habría la sesión de juzgamiento que iba a ser el 18 y que pasaría a marzo, se fundamenta en $6.400 que dicen ellos no han sido justificados. $6.400. De todo el gasto electoral de la campaña de Luisa González y Andrés Arauz, cuando eran binomio, que no habrían sido justificados. No, sí fueron justificados. Lo que pasa es que fueron justificados en el mes de febrero y ellos se están refiriendo a un informe de enero en donde pedían que se subsane ciertos detalles por $6.400. Eso que fue subsanado en febrero no es tomado en cuenta. No es tomado en cuenta. Y se van a este proceso. Porque lo que les interesa es imponer penas descomunales para evitar la participación política del pueblo ecuatoriano. Esto es lo que está pasando en realidad. Y perdón. Esto sucede allí, pero al otro lado, más allácito, en la otra esquina, suceden otras cosas terribles. Como querer pasar una reforma al COTAD, al Código Orgánico Territorial, ¿no? No sé cuál es exactamente el nombre del COTAD, yo no soy abogado, ¿no? Para dejar de pagar $1.000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente a las parroquias rurales del Ecuador. Carla, quienes vivimos en comunidades, sabemos que es el gas parroquial el que permite mejorar la vía de acceso ahora en esta época de lluvias, en donde todo se vuelve lodazales, ¿no? El poder mejorar un pedacito de entrada para que los niños vayan a la escuela sin batir lodo por 1 o 2 kilómetros. Lo hace el gas y le quitan la capacidad de que haga esas obras, atándole a Quito, a la aplicación de procesos en Quito, del 70% de su presupuesto. Sin contar con los proyectos sociales, que ellos no los van a catalogar como inversión, que son proyectos que ayudan a tratar de recuperar el tejido social del cual hemos hablado muchísimo tiempo, doctor. Yo me refería a la obra física como la visible, pero aquí hay programas de lucha contra la violencia de género, aquí hay programas contra el abuso sexual infantil, que por supuesto les importan un pepino. Lo que necesita es recuperar $1.000 millones para seguir pagando la deuda externa. ¿Quiénes luchamos contra eso? El bloque de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ha habido ya presencia de alcaldes, prefectos, de gobiernos ciudadanos, de la Revolución Ciudadana, para oponerse a esta ley. Pero fíjese usted, Carla, que es por todo lado. Esto es como cuando un barco hace agua por todo lado. Se lucha aquí para que no entre el agua aquí, pero entra por el frente. Este gobierno tiene en una situación catastrófica el Ecuador. Yo quisiera hacer un cómputo de cuántos asesinatos ha habido en el Ecuador en los últimos 6 años, Carla. Suman más de 40.000 asesinatos. Las Naciones Unidas considera que si es que hay 40.000 asesinatos en un territorio, se considera como genocidio. Más de 40.000 se considera genocidio.
En el Ecuador, en los últimos 6 años, superamos los 40.000. Mire, 9.000 el año 25, 8.000 el 24, 7.000 el 23. Ahí tenemos ya, en ese número, 24.000 asesinatos. 24.000 en 3 años. Y 16.000 más en los 3 anteriores. Superamos los 40.000 asesinatos en la calle en el Ecuador. Y decimos, aquí no pasa nada. Y estamos luchando contra la delincuencia y tenemos las mejores cárceles. Por Dios santo, nos están vendiendo la moto, nos han hecho el muñeco, nos están estafando con esto. Somos un país violentado, no somos un país violento. No somos el segundo país más violento del mundo. Somos el país más violentado del mundo. Violentado por la indolencia gubernamental. Violentado por la inoperatividad de las fuerzas del orden y de la justicia, la corrupción de la justicia. Este es el problema que vivimos en el Ecuador. Yo creo que ya hemos llegado a un límite que no se puede tolerar más. Estamos en el límite del límite. Y además yo voy a aprovechar para decir que en otro lado, el señor Noboa, en su absurda política internacional, pone sanciones a Colombia y estrangula la economía de la provincia del Carchi. Este momento, la gente del Carchi que vive del comercio transfronterizo y ha vivido siempre del comercio transfronterizo con Colombia, están sin ingresos. Ha habido una marcha, una caravana del transporte pesado del Carchi hacia el puente Rumichaca, porque no tienen que transportar ni de ida ni de vuelta. Y el señor Noboa feliz con imponer sanciones a Colombia. ¿Por qué las impone? ¿Para qué las impone? ¿Qué le motiva a eso? Y es más, según dicen, casi nos lleva a un conflicto bélico con Colombia. Ventajosamente el general Delgado, me imagino que le dijo, no podemos, porque no tenemos ni siquiera balas para enfrentarnos a nadie. Tenemos gases lacrimógenos, trajes de Robocop y tanquetas blindadas para reprimir gente. No podemos ir a una guerra con Colombia. Ustedes ya podrán analizarlo con analistas militares, ¿no? Pero Colombia ha comprado 19 aviones supersónicos Gripen de última generación y el Ecuador no tiene, pero ningún avión supersónico. Los viejos Mirage están parqueados porque no sirven, no pueden volar. ¿No? Nos quedamos sin los aviones israelitas, los Cheetah. No funcionan, ya no tenemos aviación supersónica, no tenemos misilería tierra-aire, no tenemos equipamiento ni capacidades militares en tierra, ni en mar, ni en aire. No tenemos detección, no tenemos nada y nos quería lanzar a una guerra con Colombia. Así es. Esta es la situación del Ecuador, Carlos. Si los militares no pueden ni siquiera instaurar un radar. Ni siquiera eso. Pero por supuesto. Sistema radárico que fue destruido por el señor Lazo y por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para romper la detección de vuelos ilegales en el Ecuador. O sea, estamos cruzados por el narcotráfico, la economía criminal, la corrupción, la desaparición, el asesinato, y pensamos que en el Ecuador no pasa nada. Esta es la parte más grave y como psicólogo social lo diré. Estamos trastornados como sociedad. Si pensamos que tenemos a alguien que nos gobierne, esto es el caos, esto es Al Capone al mando de los Estados Unidos. ¿No? Yo cada día tengo más desesperación de mirar a nuestro país en la circunstancia en la que está, ¿no? Y que no tengamos la capacidad de reacción para que esto se termine ya. No puede continuar esto así como está. Y perdóneme, Carly Jaime, que me ponga extremo en el análisis, pero estamos ante una sociedad agónica, ante un país que se descalabra completamente y ante un gobierno absolutamente anodino que solo le interesan estupideces como apoyar al señor Trump en su disparatada acción contra Latinoamérica o enriquecerse. Ahora, en esa política que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa,
y lo conversábamos hace un momento, ¿no? Instaurando frentes, porque también está poniendo al frente a las Fuerzas Armadas con el impedimento de que la prensa pueda hacer su trabajo. ¿Usted no cree que se está tomando la misma posición con todas las instituciones, no solamente las Fuerzas Armadas? Porque sabe que el gobierno, el presidente no es una persona que dé la cara ni que exponga, pero empezamos a ver este tipo de frentes. Quienes se están poniendo al frente son las diversas instituciones públicas con sus diferentes acciones. Ahí tenemos un consejo de la Judicatura, ahí tenemos una Fiscalía, ahí tenemos unas Fuerzas Armadas, todas estas haciéndole una línea al gobierno. Que creo que es la estrategia más eficiente que ha encontrado el señor Noboa, porque como gobierno son absolutamente ineptos. Absolutamente ineptos. Entonces, ha logrado, con una visión empresarial monopólica, ha logrado monopolizar el poder y la función pública. Entonces empezó por el Consejo Nacional Electoral, les compró, les cooptó, les chantajeó, les asumió como en el monopolio que se van comprando calles, plazas, hoteles y casas. Pues, ¿no? Entonces, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación, Judicatura, Asamblea Nacional, que la tiene en su mano, ¿no? Asamblea Nacional, Cortes, Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas. Y ha pretendido también los movimientos sociales. Han intervenido en los procesos de elección, han querido intervenir y han intervenido de hecho en los procesos de elección en la FENOCIN y no lo lograron, en la CONAIE y tal vez lo hayan logrado, no sé, no conozco los interiores. O sea, hasta los movimientos sociales los tiene en la mano en este monopolio generado. No creo que sea por él, es un incapaz, las 4 empresas que le dio el papá las quebró, sino un equipo asesor en donde estarán gente de los servicios de inteligencia israelitas y norteamericanos que le van diciendo lo que deben hacer. Como por ejemplo cambiar la audiencia de juzgamiento a Aquiles Álvarez a las 12 de la noche para que no haya nadie afuera. Esas cosas no nacen. Y hacerla en Quito, porque le cambió la jurisdicción también, ¿no? Claro. O sea, esas son recomendaciones de equipos internacionales que saben lo que están haciendo. Doctor, y frente a esto, ¿cómo vamos a llegar a una revocatoria de mandato, no? Porque usted acaba de decir, efectivamente, tan claro, lo tiene monopolizado absolutamente todo. Y todas estas instituciones con sus representantes se ponen al frente a defender al gobierno. Entonces, ¿cómo se va a llegar a una revocatoria de mandato con esta línea que tiene el presidente Daniel Noboa, línea en defensa, por supuesto, de él? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tiene que actuar la sociedad? ¿Cómo va a actuar el pueblo? ¿Cómo van a actuar las organizaciones? Porque entiéndase que una posible revocatoria de mandato viene emanada de la voluntad popular. Claro, y está mediada por la transparencia, la acción legal y legítima de las instituciones encargadas de canalizarlo, como es el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional. Pero si todas ellas están cooptadas, tendríamos un impedimento muy serio a lograr la posibilidad de un evento de revocatoria de mandato. Sin embargo, Carla y Jaime, en la política, en la lucha y en la vida de la sociedad y en la vida de las personas, no todo debe estar en función de la posibilidad de un triunfo. También las acciones son las que presionan a cambios. Yo creo personalmente, no estoy hablando como Dirección Nacional del Movimiento, estoy hablando como Felipe Vega en este momento, personalmente creo que toda la sociedad ecuatoriana debe ir por la revocatoria del mandato, en unicidad, en un solo empeño, en una sola coordinación, en una sola mesa de conversación. Toda la sociedad debemos ir por la revocatoria del mandato, así el Consejo Nacional Electoral nos ponga trabas. Porque en la política hay otros imponderables. Por ejemplo, la lectura internacional, ¿no?, de lo que está sucediendo en un país. Un país en donde el señor está denunciado como uno de los vínculos posibles con los sistemas de narcotráfico en el Ecuador. En donde está denunciado, según dice
Pedro Granja, por el señor alcalde de Guayaquil, de que se está abriendo la ruta del fentanilo por el Ecuador. Es decir, aquí hay muchas cosas de presión internacional y que si es que la sociedad entera del Ecuador, el régimen de partidos de todos los colores y tendencias en el Ecuador, presentamos un frente único en contra del señor Noboa, más allá de las diferencias que nos asisten, otra vez lo digo, esto es mi pensamiento como Felipe Vega, podemos enfrentarle al gobierno ante una realidad ya incuestionable y mover las fuerzas internas para que se dé una sucesión constitucional, que creo es la salida más rápida y eficiente para el problema en el que estamos viviendo, porque una muerte cruzada es inviable con la mayoría que tiene en la Asamblea el señor, sería imposible llegar a un proceso de muerte cruzada, sería muy difícil llegar a una revocatoria de mandato, pero la presión de la sociedad va a obligar a una sucesión constitucional, que yo creo que hay vías establecidas, ¿no? Hay vías para eso. No soy agorero, no puedo adelantarme a lo que pueda suceder, pero sí puedo decir que es fundamental que reconstituyamos esa unidad del no en la consulta. Para demostrarle que la unidad de las organizaciones, de la ciudadanía, de los movimientos es de vital importancia. Nadie puede abanderarse de una lucha como la revocatoria de mandato. Tiene que haber unidad. Fundamental. Y ahí voy a discrepar con Pedro Granja, que dijo que la revocatoria debía hacerse, pero que los partidos políticos no asomen. No, Pedro, no. En este momento no podemos ser excluyentes. En este momento debemos unir a todas las fuerzas que pretendemos salvar al Ecuador y ponernos en una sola lógica. Igual termina siendo un hecho político la revocatoria. Es un hecho político, por supuesto que sí. Es un hecho político. Y es un hecho político muy poderoso, muy potente. Porque si un país exige la revocatoria del mandato y una institución como el Consejo Nacional Electoral impide esa expresión, estamos hablando de una ruptura de los métodos de la democracia y ya estamos hablando de otra cosa. Estamos ratificando la función antidemocrática de poca garantía de la ley que tiene el Consejo Nacional Electoral. Más o menos esta sería la lógica en blanco y negro de una acción política global del Ecuador, de decirle al señor, ya basta, alto, ya, hasta aquí nomás, no queremos más de esto. Felipe, quiero irme con un tema muy importante que el día de ayer veía que varios alcaldes de Loja fueron a Quito. Quisieron que el gobierno, el presidente de la República los atienda, pero no fueron atendidos estos alcaldes. Loja es una provincia que casi que todo es a la derecha, ¿no? La mayoría de esos alcaldes respaldaron la reelección de este presidente. Ahí los vemos en la imagen que publica un medio de acá de nuestro país. ¿Qué lectura darle a esta postura del gobierno que ni siquiera su propio grupo de alcaldes que lo han respaldado los está atendiendo? Como dice el refrán famoso, mal paga el diablo a sus devotos, dice el refrán. Y eso no sale del aire, mi querido Jaime, eso sale de la experiencia. Cuando tú apoyas a un autócrata, a un empresario digamos, entre comillas, que lo único que quiere es enriquecerse a costa de la riqueza nacional, cuando tú le apoyas y después pides que él tenga sensibilidad ante las necesidades de la gente que administras como alcalde, te va a dar la espalda. El diablo no cumple sus promesas, señores alcaldes. Según escuché, esta reunión había canalizado el ministro de gobierno o la ministra de gobierno, ¿no? O el ministro del interior, y les dejaron parados en la Plaza Grande, o sea, pero es que es de una persona febricitante imaginarse que pueda suceder una cosa diferente.
El señor Noboa no tiene interés ninguno en el bienestar de nadie en el Ecuador, excepto de él y de su grupo. Nadie más le interesa. ¿Cómo pueden pensar los alcaldes que le apoyan, que le halagan? Seguramente por el odio acendrado contra la Revolución Ciudadana, ¿no? Movidos por el odio, apoyan a su verdugo. Y cuando quieren que el verdugo no les corte la cabeza, porque les va a cortar la cabeza, mi querido hermano, les va a quitar los recursos para que ustedes puedan hacer alguna obra en sus territorios, ¿no? Y van a quedar de papel pintado, van a ser muñecones sentados en una oficina sin recurso ninguno, ¿no? Y cuando les va a cortar la cabeza el verdugo que ustedes han apoyado, que ustedes han aupado, que ustedes han llevado y le han entregado el hacha, les va a cortar la cabeza, ustedes se quejan y dicen, pero por Dios ni siquiera nos recibe. Por supuesto que no les va a recibir. Por supuesto que no les va a hacer caso. Lamentablemente, mi querido Jaime, la experiencia no es transmisible y la experiencia se tiene que vivir para darse cuenta. Ojalá esos 12 alcaldes, ¿no?, se den cuenta de que en el Ecuador hay que tener coherencia política con la gente a la que van a administrar ustedes y no dejarse acariciar el lomo por el poderoso, que lo único que va a hacer es zampárselos. Corrijo, doctor, porque la gente enseguida en el chat está pendiente de lo que decimos, ¿no? Esto ha sido en Loja, porque el presidente estuvo en Loja. Eso pensé. Sí, eso sí, pensé. En Loja. Porque la imagen no es de Quito, esa imagen, ¿verdad? Sí, es de la calle central, me imagino, de la ciudad de Loja. Que sí, corrijo. Ya, ok. En Loja, obviamente, eso pensé. Tuvo dos días de agenda en Loja el presidente. Y que no reciba a los alcaldes allá se vuelve todavía más ofensivo y dramático, pues. Porque si usted va a la casa de ellos, lo mínimo que puede hacer es hablar con los dueños de casa. Pero eso demuestra que al señor Noboa le importa un pepino. Nada, nadie. Va a hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, donde le da la gana. Y eso el Ecuador no puede seguir permitiendo, mi querido Jaime. Somos una sociedad con normas, con respeto, con ética, con conductas morales, con jerarquía, con convivencia. Aquí no podemos seguir como estamos, no podemos seguir como estamos. Y la demostración está en la foto, ¿no? Está en la foto. Y Loja es una provincia, he escuchado mucha crítica. El sistema vial en Loja está destrozado. Y no solo eso. Necesitan que se rehabilite, que se inviertan muchos recursos para poder tener un sistema vial de hace 10 años. 3 meses de no transferencia de recursos de ley a los municipios, y no solo en Loja, en todo el país. Anteriormente, pago de las asignaciones legales con bonos del Estado, obligándoles a negociar esos bonos. Es que eso es no entender que una ciudad pequeña, porque esto podría ser manejable en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, ¿no?, en ciudades donde tienen armado Milagro, no sé, ciudades en donde tienen armado un sistema de recaudación tributaria del impuesto predial y de otros servicios de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, no sé, que le dan a esos gobiernos locales ingresos como para poder sostenerse a flote, ¿no? Pero ¿qué hace un municipio como el Cantón Celica, ¿no?, o Alamor, en Loja, en donde no hay recaudación predial, es pequeñísima? Necesitan los recursos asignados por el Estado porque la ley ha pretendido equilibrar los ingresos de todos los municipios para que puedan hacer obra. Y si les quitas eso, le estás afectando a Espíndola, a Celica, a Cariamanga. No, esto es lo que sucede. Y le estás dejando sin recursos, ni siquiera para pagar a la gente de obras públicas municipales o a los recolectores de basura. Es que eso es lo que están haciendo. Y al señor le importa un bledo. Le importa un bledo que usted se
pudra en basura, que usted chapalee lodo, que usted no tenga servicio de agua potable. Lo único que le importa es que le quiten la deuda de 90 millones a él. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso, Jaime? Aquí ya la cosa no es ni siquiera política, es de supervivencia. Es un tema de supervivencia del Ecuador, que tenemos que empujarlo ahora. Ya no es ni siquiera de resistencia, ya no se trata de resistir a un tirano. Se trata de exigir la supervivencia del país. Yo ya ni siquiera juzgaría las equivocaciones pasadas de quienes apoyaron al señor Noboa. Algunos de los alcaldes de Loja estarán ahí, ¿no es cierto? Ni siquiera juzgaré eso. Yo juzgaré para adelante. ¿Qué van a hacer los 12 alcaldes reunidos en Loja y que se quedaron con la bata alzada, que no les recibió en su propia casa el señor Noboa? ¿Qué van a hacer mañana? ¿Van a seguir defendiéndolo? ¿O van a presionar para que al menos los votos de sus movimientos políticos que están en la asamblea por Loja cambien, pues, y salgan del bloque miserable que les va a quitar los recursos? Es que estas son las cosas que hay que analizarlas, mi querido Jaime. O sea, protestamos por aquí, pero permitimos por acá. ¿Quién va a quitar las asignaciones? El bloque de ADN con los traidores, pues. Y los alcaldes que son de esas agrupaciones políticas están presionando a sus agrupaciones para que exijan a sus asambleístas que no voten por esa ley, que sería lo lógico, ¿no? Deberían exigirle a esos asambleístas, aunque sean de ADN. Aunque sean de ADN, eso sería lo lógico, ¿no? A los asambleístas de ADN en el Azuay les están exigiendo que voten en contra de esa reforma. A los asambleístas del Guayas, a los asambleístas del Oro, a los asambleístas de todas las provincias del centro del país, les están exigiendo o van a permitirles que sean cómplices de este recorte miserable que va a dejar a la gente más pobre en la pobreza. Y a los alcaldes de ciudades pequeñas y presidentes de juntas parroquiales pintados en la pared sin poder hacer ninguna obra en beneficio de su gente. Pues que esta es la lógica, mi querido Jaime. No podrán invertir en salud, en proyectos de educación, en deporte, porque todo eso será considerado como gasto corriente. Así es, así es. O sea, imagínate lo que es quitarle a Guayaquil las únicas esperanzas que le está dando la alcaldía de Aquiles Álvarez, como por ejemplo el programa de atención en salud del hospital que ha abierto, en donde se dan medicamentos, atención a la gente. ¿Qué va a pasar con la atención jurídica para las víctimas de abuso sexual? Con la atención psicológica. Tienen que cerrar. ¿A quién están perjudicando, queridos amigos? ¿Están perjudicando al alcalde Aquiles Álvarez? No, están preocupando a niños, están afectando a niños y niñas violados, entiéndanlo. Eso es lo que están haciendo. A personas pobres, vendedoras de gaseosa en la calle, que si es que les da una apendicitis se mueren en la calle, pues y que van ahora a un hospital decente. Este es el problema. El problema no es que le ataquen a la Revolución Ciudadana. Ya. O sea, les quedó pobre el argumento ya. El afectado no es Rafael Correa. Obviamente en el corazón, en la mirada humana nos afecta brutalmente todo lo que pasa. Lo demás es lucha para la Revolución Ciudadana. Pero al que le afecta es a la gente más pobre del Ecuador. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a regresar a la época feudal en el Ecuador con un propietario de hacienda, con un mandón que hace lo que les da la gana? Eso se acabó en el año de 1822 en el Ecuador. 1822 con la batalla de Pichincha. Ahí se acabó en el Ecuador la égida de los mandones, dueños de la vida y de las haciendas de la gente. No, allí se acabó. No puede ser que volvamos a esa figura. ¿Qué necesitamos? ¿Nuevos libertadores en el Ecuador? ¿O poner un alto ya? Ahora hay un interrogante, ¿no? El gobierno quiere controlar los recursos de los GACs, en qué invierten la plata. ¿Y quién lo controla él? Pues, en campaña, el año pasado, él se gastó
500 o más de 500 millones de dólares en bonos para ver si lograba convencer a la gente para que vote a favor de su propuesta de consulta y referéndum. Pero sin embargo perdió. ¿Quién lo controla el gobierno, doctor? Nadie. ¿Quién controla al patrón, mi querido Jaime? El patrón controla a la peonada. El patrón le exige a la peonada que solo coma un verde majado y nada más. Se muera de hambre y trabaje lo que a él le da la gana. Al patrón no le controla a nadie. ¿Desde cuándo tenemos patrones en el Ecuador, mi querido Jaime? ¿Desde cuándo esos patrones se acabaron en el Ecuador? El Ecuador se ha levantado innumerables veces en contra de los patrones. ¿Cómo así un señor salido de por ahí, ¿no? Incapaz, inepto, abusivo, grosero, ¿no? Se convierte en el patrón de 19 millones de ecuatorianos para controlar hasta el gasto que hace el gas parroquial de Imantag en prevenir la violencia contra las mujeres? Pero por Dios santo, ¿en qué estamos? ¿No? ¿En qué estamos? El patrón que dice no le compres zapatos a tus hijos, sino dame esa plata, lo que se hacía en la época de la colonia, mi querido Jaime. En la época de la colonia, a los indígenas se les impedía tener ninguna posibilidad de ponerse zapatos o vestirse o cuidar su salud, invertir en nada de ellos, ni tener casa, porque todo debía pagársele al patrón. O sea, ¿a dónde volvemos? Al 1600 en el Ecuador. Me dirán exagerado, me dirán que estoy hablando porque soy de la Revolución Ciudadana. No. Esto es inadmisible. Los gobiernos están para administrar los bienes públicos, no para robárselos como piratas, no para quitar el pan de la mesa, la protección de los más débiles, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, no para arrebatarles eso. Para el señor Noboa sería ideal que en este país se pague como salario básico $60 y que el Estado no gaste nada de protección social. Sería ideal, porque así tendría toda la plata para su alcance para llevársela, pues. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Y esto no es ser comunista, no es ser revolucionario, no es ser panchovillista, ni chavista, es ser una persona sensata en este país, una persona sensata que sabe que además de no tener medicamentos en los hospitales del sistema público, incluida la seguridad social, si es que vas a comprar medicamentos en la farmacia ya te subieron de precio. Porque esos medicamentos, una gran parte vienen de Colombia. Y hay un arancel del 30%, que significa un alza del 50% en el precio de venta al público. Pues. ¿No? Este tipo de cosas son made in Colombia, hechas en Colombia. Ya supieron. Ahora hay que sumarle el 30%. No, el 30%. Porque el 30% es solo el arancel. Te sube también el costo del transporte, te sube también el costo de la utilidad también. Súbale la utilidad y llegas al 50% de alza, ¿no? Esto es la realidad. O sea, no se miden esas consecuencias, ¿no? No se miden esas cosas. Es que no les importa, mi querido Jaime. No les importa. El pueblo para ellos es un enemigo al que hay que destruir. Nos miran como nos mira el asaltante en la calle. Somos un botín que hay que arrebatar. Hay que esquilmarlo. Ese es el grave problema en el que estamos, mi querido Jaime. Y no es que se vienen malos días para el país. Estamos en los peores días. Señor Noboa, usted tiene razón. Estamos peor. Estamos peor. No tienen vergüenza en mentir. Yo escuchaba hace pocos días al ministro del Interior decir que el sistema carcelario del Ecuador son un modelo para la región. Pero usted se pone a revisar la información que sale de las cárceles. Solamente en la penitenciaría del Litoral, acá en Guayaquil, creo que en 48 horas murieron 18 presos de tuberculosis. En este momento, desde que empezó esa epidemia, no sé si es epidemia el término que voy a utilizar, creo que ya llevan más de 500 personas que han muerto de tuberculosis. Y no pasa nada, y nos dicen que estamos mejor.
Nos dicen que no hay que arriesgar lo que tenemos ahora, eso, las muertes violentas, la gente que muere en las cárceles, producto de la tuberculosis, la gente que muere en los hospitales porque no hay medicamentos, no hay atención. Eso nos dicen, no arriesguemos lo ganado, o sea, eso. Estamos llegando al extremo. Claro, es que mira, el estafador siempre te va a mentir. Siempre te va a mentir porque quiere estafarte. Acabo de leer un reporte internacional. Entiendo que es de alguna organización que se generó luego de los convenios de Luxemburgo sobre el cumplimiento de penas en el mundo, ¿no? Que le convocó a Naciones Unidas a generar ese convenio de ejecución de penas y de cumplimiento de derechos humanos dentro de los sistemas penitenciarios. Entiendo que es de algún organismo nacido de ahí, que plantea que una de las cárceles más peligrosas del mundo y más repudiables del mundo es la penitenciaría del Litoral, ¿no? Que en el sistema carcelario ecuatoriano han habido ya más de 500 asesinatos execrables e impunes, que hay un número exorbitante de muertes por desatención. Estas son muertes por hambre, Jaime, muertes por hambre, muertes por tuberculosis. Claro, la gente dirá, bien hecho que se mueran así. Oigan, cristianos, su Mesías les dijo que cuando va a tomar cuentas en el juicio que nos darán a todos, preguntará, ¿visitaste a los enfermos? Porque el enfermo era yo. ¿Fuiste a ver a los prisioneros? Porque el prisionero era yo. ¿Diste de comer al hambriento? Porque el hambriento era yo. ¿Vestiste al desnudo? Porque el desnudo era yo. Y esas son las preguntas que nos van a hacer, lo dice el Evangelio, hermano. Y el Ecuador se alegra con las masacres carcelarias. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido toda condición humana, mi querido Jaime. Y hay gente de esa gente que se alegra, ¿no? Son gente que va a las iglesias los fines de semana y se golpean el pecho hablando del prójimo, diciendo cuando el sacerdote pues les está dando su sermón, ¿no? Vemos muchos de ellos. Claro. ¿Y cómo les llamaba Jesús a ellos? Raza de víboras les llamaba. Sepulcros blanqueados les llamaba. No lo estoy diciendo yo. Está diciendo el Hijo de Dios en el cual creen. Entonces, Jaime, hemos perdido en esta sociedad, en medio de esta brutalidad en la que vivimos, hemos perdido la condición humana. Y se permiten invitarle al presidente electo de Chile para que vengan a aprender lo que tienen que hacerse en las cárceles. ¿No te parece ya digno de sentarse a llorar, hermano? Y el otro que viene también a escuchar tonterías, pues. Porque no, él es un heredero de Pinochet, ¿no? Sí, pues viene a escuchar tonterías. No sé si es que las noticias no trascienden, no llegan a Chile, ¿no? De todo lo que pasa en el Ecuador con el tema de cárceles. Sí llegan. Lo que pasa es que esta es una apuesta de la ultraderecha para la limpieza social, de lo que ellos consideran limpieza social. O sea, dejen que maten gente en la calle porque se están matando entre ellos. Dejen que muera gente en la cárcel porque se están matando entre ellos. Eso es la apuesta que tienen. Uh-huh. Déjame decirte que si se matarían entre ellos, en los últimos 8 años, desde que empezó esta ola de asesinatos en la calle, ya deben haber 50.000 asesinatos en los últimos 8 años. 50.000. Es decir, todas las fuerzas armadas ecuatorianas ya se hubieran muerto en esta guerra. O sea, no es que se están matando entre ellos. Es que está muriendo gente inocente en la calle. Habrá alguno que se mata entre ellos, por supuesto, me imagino que sí, ¿no? Pero la mayoría es gente inocente, son niños, son mujeres, son personas que pasaban por allí. Son jóvenes que les secuestran para robarle un celular y como el que acaban de encontrar muerto cerca de su casa en Ibarra, donde dicen que no pasa nada.
Y en Otavalo mataron a 2 comerciantes el otro día por robarles. O sea, esto, Jaime, es taparse los ojos y no mirar la realidad, negar la realidad. Y contentarse diciendo, entre ellos se están matando. Oigan, algún día les tomarán cuentas de esto. A los que creen en esto, a los que creen en Dios, les tomarán cuentas, les tiene advertido su maestro. Les tiene advertido. Esto les voy a preguntar, dice. ¿Visitaste al prisionero? ¿Qué van a decir? ¿O te alegraste de que muera de hambre? Esos que se alegran, ¿no? Claro. Eso vamos a ver, pues. Algunos que yo escucho por ahí dicen, yo les diera un arma a todos para que se maten entre ellos. Que se maten entre ellos, sí. Oye, decapitaron en la penitenciaría a un luchador social por el agua. Un campesino de acá de Inta, que no tenía nada que ver con nada. Le decapitaron. A los contadores de la empresa que manejó el tema de la ISPOL, de los fondos de cesantía de ISPOL. Los asesinaron. Los asesinaron. Que no tenían nada que ver, ellos son contadores. No, hay padres de familia que no han pagado las pensiones alimenticias, que murieron decapitados. Y de eso se alegran algunos. Y de eso se alegran porque piensan que todos son malvados. Ni a los malvados te debería alegrar porque nosotros no somos asesinos, Jaime. Carla, sí. Hay una historia que sale en internet que el niño le dice, papá, ¿cómo sería la sociedad si matamos a todos los delincuentes? Y el papá le dice, hijo, se convertiría en una sociedad de asesinos. Porque el asesinato no es matar al malo, eso no es asesinato. Matar al bueno es asesinato. Víctor Guayla se llamaba, creo, ¿no? Creo que sí. Víctor Guayla. Comunero. Sí, comunero. Que no tenía nada que ver con nada, ningún círculo delictivo, ningún GDO, ni nada. Y una persona que tenía hasta una discapacidad, me parece que era. Así es. Y se alegra por eso. O sea, perdóname, estamos fuera de toda lógica, ¿no? Entonces, nosotros no somos asesinos, ¿no? Somos gente decente, buena, común y corriente, incapaces de matar a alguien y no podemos alegrarnos porque se maten 40, 50 mil personas. Esto creo que es el llamado dramático al Ecuador. Ya estamos en el límite. No es que vamos a llegar al límite, estamos en el límite de todos los límites. Estamos al límite. Estamos al límite. Bueno, ojalá las Fuerzas Armadas no nos veten por decir esto, ¿no? Todo es posible. Felipe, quiero agradecerle por su tiempo. A ustedes, queridos amigos. A ustedes. Y sigamos en esta actitud de decir basta, ¿no? Creo que hay momentos en los que hay que decir basta. Ya no resistir, sino decir basta. Hasta aquí nomás. Y fuerzas para el alcalde, ¿no? Mucha fuerza, mucha fuerza. Yo creo que es un hombre muy valiente, el alcalde de Guayaquil. Un hombre que se para ante el poder con dignidad, con altura, con altivez, ¿no? Y que tiene el apoyo absoluto nuestro. Como tiene el apoyo nuestro Luisa González, como tiene Andrés Arauz, como tienen las dirigencias de todos los movimientos políticos, porque cuidado, no es solo la Revolución Ciudadana. Dirigentes de Pachacuti son perseguidos, tienen juicios penales. Leonidas Issa. También. ¿No? Leonidas Issa. O sea, a todas las personas víctimas del lawfare, de la persecución judicial, va nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nuestra firmeza, porque hay que continuar firmes en esto. Finalmente, las Fuerzas Armadas no cometan errores fatales como romperse el mérito histórico que tienen ustedes, pues. Lo que no han hecho ni en dictaduras, mi querido Jaime y mi querida Carla, empiezan a hacer ahora. Ni en las dictaduras militares han hecho eso. Y empiezan a hacer ahora. No se equivoque, general Delgado. Y táchenme nomás póngame menos de 60. No.
Nosotros estamos sobre cero, creo. Ecuador en directo, esa Carlita que hace mucho lío. Menos, así. Tenemos un menos adelante. Jaime de la Cruz tampoco. No pueden entrar acá. No pueden. Acá pueden entrar los pasquines como la data, el dato, claro. Eso sí. Eso le decía. Ahí no importa que sean femicidas, no importa. No. Si es que habla bien de las Fuerzas Armadas y del gobierno, entonces tiene 100. No importa que sea lo que sea. No importa si eres femicida. Felipe, muchas gracias. A ustedes, queridos amigos, y nos seguimos viendo en este doloroso, sufrido y violentado país que se llama Ecuador. Hasta la próxima. Doloroso, Felipe Vega de la Cuadra, país. Sí, cuánta razón tiene el doctor. Psicólogo social, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.